abandonada, la corona española tenía varios proyectos de poblar el Chaco y nunca lo pudo lograr, nunca lo pudo concretar, digamos. Eh, Así que, bueno, generalmente se asocia también Concepción del Bermejo con la ciudad de Esteco en Salta, que como son estas ciudades españolas que son contemporáneas y que ninguna sobrevivió. Esteco por diferentes motivos, también tuvo un terremoto y demás, y en el Chaco, Concepción, porque bueno, eh, tuvo ahí varios problemas con las comunidades que habitaban alrededor. Eh, pero sí, es un sitio muy particular, muy particular. Para nuestros seguidores y los que estén interesados en leer un poco más sobre Kilómetro 75, bueno, sugerimos que descarguen gratuitamente la revista Chacú Cazadora de Historia, la número 2, donde van a tener van a poder leer el artículo de Roy Casañas, que es un abordaje a su investigación en fuentes sobre este sitio, y para los que quieran expandir un poco más su lectura, recomendamos este libro, que lo pueden encontrar en Ediciones La Paz, en Librería La Paz, que es la ciudad de Concepción del Bermejo. Es una compilación a cargo de Graciela Beatriz Guarino, donde tiene una compilación también de bastantes artículos de investigación de la misma, ¿no? Y dentro de tu abordaje, Roy, si tuvieras que compartir al público como un mapa virtual narrado de los sitios por zona, ¿cómo los podrías describir? ¿En dónde podríamos encontrar sitios donde se hallan sitios eh, dentro de la provincia de Chaco, ¿no? Sí, bueno, vuelvo a esto todo, o sea, la provincia no es homogéneamente igual en aspectos ambientales. Todas pertenecen a la región del Chaco, pero no es lo mismo la región del este, la litoral, de la del oeste. Hay como un Ujú. gradiente climatológico que diferencia a este sector, el Chaco un poco más árido hacia el oeste y el Chaco un poco más húmedo al este. Y eso también va a marcar un poco la diferencia de los sitios arqueológicos. Por ejemplo, es muy particular en la región húmeda de encontrar sobre los cauces del río que vienen acompañando de manera paralela al río Bermejo hacia el sur. Tenemos, o sea, por ejemplo, el riacho Guaycurú, el río de Oro, el Quiá, después más al sur el Salado y demás, que es como que terminan desembocando en el Paraná y se forman bañados, se forman eh, ríos un poco más, con más volumen. Es un ambiente bastante diferente donde el agua está muy presente, y entonces muy particular de esta zona, que en otras zonas hay en menor medida, es que los sitios se encuentran sobre lugares sobreelevados, pero estos lugares sobreelevados no solo son sobreelevados naturalmente, sino que también hay una acción antrópica sobre él. Entonces, hay una búsqueda de las comunidades, de las personas que habitaron estos lugares, de sobrelevar espacios del terreno justamente por esto. Porque el que vive, bueno, Resistencia y todas estas zonas, en épocas de lluvia, tuvimos también inundaciones grandes y 1 centímetro más de altura te pueden salvar o no, digamos. Entonces, esta gente que vivió en el pasado acá era muy consciente de esto, si no vivirían acá, digamos. Entonces buscaban estas soluciones prácticas para asentarse o para establecer su lugar de vivienda. También es muy particular encontrar lo que nosotros llamamos los concheros, digamos, que eh, es un lugar donde se acumula de manera prolongada y sostenida eh, restos o descarte de valvas de moluscos, de los caracoles. ¿Por qué? Porque se consumían algunos de ellos. Entonces el hecho de consumirlos se encuentra muy fácilmente en los bordes de laguna, en los bordes de ríos, se los descartaba y esto forma literal montañas de acumulación de este elemento que es muy duro y perdura en el tiempo, entonces por eso permite que después se vaya metiendo la tierra, vaya creciendo vegetación y se forman como elevaciones. Eso es bien particular acá del sector ribereño. Por ahí se asocia a estos asentamientos con comunidades mucho más relacionadas con el agua en el sentido de que eran canoeros o que tenían esta dinámica de movilidad por los ríos, etc. Ya yendo un poco más hacia el Chaco árido, hacia el oeste, cambia bastante la dinámica porque también cambia el clima. Hacia el oeste tenemos los ríos principales por ahí en la provincia es el Bermejo,
Teuco y el Bermejito, y hacia el sur no hay estos ríos con agua permanente todo el año y que corren, no, hay otro tipo de elementos de agua que el ser humano siempre necesita, que son más que nada lagunas, que a veces están aisladas, por ahí en las comunidades se las conoce como pozo de tal, y que son lugares que concentran agua todo el año, o buena parte del año. Entonces por ahí los sitios están asociados a estos lugares, estos madrejones, a estas lagunas. Tal vez nos encontramos en lagunas secas porque tal vez hace 500 años, hace 1000 años el clima era diferente, entonces permitía que tengan agua esas lagunas que hoy en día están secas, o sobre paleocauces, porque hoy en día el agua no corre, pero antiguamente sí. Y no se encuentra tanto estos sitios sobrelevados, estos montículos y demás. Aparecen algunos montículos, todavía estamos viendo a qué antigüedad pertenecen, no tenemos ese dato, pero no son como los del litoral. Y son sitios más que nada así cerca de lagunas, cerca de los paleocauces, y con otro modo de vida diferente, ya no tan asociado al agua en este sentido de que son canoeros y demás, siguen siendo pescadores, el pescado siempre se consume, pero también son cazadores, son recolectores, y tenemos evidencias de las fuentes históricas que mencionan también sociedades no vamos a llamar la agricultura, pero sí que cultivaban cosas. Eso también sabemos. Por ahí hay una idea que en Chaco solo hay cazadores recolectores. Y se imaginan las comunidades como que con el arco y la flecha en una mano y el otro una bolsa recolectando. Sí, hacían eso, pero eran pescadores también y también tenían conocimiento de ciertos cultivos. Por lo menos al momento histórico del contacto hispano, hay registros de que ellos ven comunidades plenamente asentadas y que están cultivando. Entonces, eso también es algo que por ahí es muy diferente a la imagen que tenemos. Pero las comunidades de la región estaban recontra adaptadas acá, sabían vivir de la naturaleza, del monte, y también tenían estas estrategias no sé si hablar de una agricultura, pero una horticultura por lo menos, algunos conocimientos de cosechar, de cómo funcionan las épocas de siembra, cosecha, etcétera. Eso todavía hay que afianzar un poco más la investigación en ese lado, pero no es que desconocían los alimentos cultivados, no eran ignorantes con respecto a eso. Creo que Y esa cómo estaba la lleva, región. sí, cómo lleva a reflexionar, ¿no? Esa denominación que tiene para Chaco el gran desierto verde, ¿no? Desde la parte de la historia. ¿Desierto de qué te lleva a reflexionar? Como que había carencia de personas, de civilización, y no, meramente había comunidades asentadas, viviendo, respirando, desarrollándose en el espacio, teniendo sus organizaciones sociales puntualmente establecidas, eh, y sumamente esta denominación también el impenetrable, ¿no? Que tanto la vegetación como la comunidad defendió su territorio, ¿no? Porque también, así como toda Argentina o hay distintas zonas donde estuvo muy presente lo que es la conquista española, por ejemplo, para el NOA, el noroeste argentino, que nosotros tuvimos mucha formación dentro de nuestro profesora, en nuestra carrera de grado de arqueología, cómo han resistido lo que es las comunidades de la zona de Quilmes, todas esas rebeliones que hubo, y que también se quiso reproducir para el noreste de Chaco, para la zona de este Chaco, de esta parte de Argentina, pero cómo han afrontado, han resistido las comunidades ante estos atropellamientos o asentamientos. Uno de los vestigios presentes es justamente la ciudad de Concepción del Bermejo, donde no pudieron asentarse por mucho tiempo, tuvieron que huir a distintas regiones, más a las comunidades, a la parte de la zona de Corriente, ¿no? Y bueno, conversando ante esta situación de desierto verde, del impenetrable, de comunidades resistiendo, y muchas veces no se comenta mucho, no está mucho presente en la historiografía o también en la arqueología chaqueña porque está en proceso, todavía en sistematizaciones. Estábamos conversando con una arqueóloga, con Soledad Martínez, que ella se desarrolla mucho en lo que es la parte histórica, ¿no? De la arqueología, hace mucha arqueología histórica.
lo que lo conllevó a indagar en lo que son archivos en España sobre sus temáticas, siempre relacionadas para el noreste, para la zona de Tucumán, Catamarca, ¿no? Y ella mencionaba cuántos archivos había disponibles dentro de, cuántos documentación disponible había en España en cuanto a las rebeliones, a la resistencia de la comunidad chaqueña ante estos avasallamientos del cuerpo español, ¿no? Dice, ¿cuánto material hay para abordar? Pero bueno, no, todavía no se está procesando, no sé, no hay líneas de investigación en cauce, sino para otras temáticas, pero es una fuente muy importante para seguir adelante en cuanto a eso, ¿no? Em, bueno, ahora retomando en áreas, en materialidades que uno puede encontrar, materiales en Chaco. Bueno, retomamos. Fundamentalmente, ¿qué se encuentra? Cerámica, ¿no? Cerámica. Que nos fue narrando el arqueólogo. Podemos encontrar vestigios de huesos, animales, vestigios capaz de huesos humanos, pero puntualmente, si nosotros, siendo ciudadanos comunes, encontramos un hallazgo, un fragmento de cerámica, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que levantarlo y llevarlo a nuestra casa? No, no, fundamentalmente no. Se debe comunicar a las autoridades correspondientes. En este caso sería, si estamos dentro de lo que es el interior de Chaco, bueno, a la parte de los comisarios o un museo si hay cercano. Fundamentalmente se debe comunicar al área de patrimonio de la provincia, que Roy nos va a explicar un poco más qué es el área de patrimonio que nosotros tenemos y que se encarga en todo lo que es el asesoramiento del área de sitios arqueológicos, paleontológicos, museos y un poco más. A ver, comentanos esto, Roy. Sí, justamente como dice Cristal, si alguien llega a encontrarse con algo, en la provincia existe el Instituto de Cultura y dentro del Instituto de Cultura está la Dirección de Patrimonio Cultural. Ellos son la autoridad de aplicación de las leyes nacionales y provinciales que hay de salvaguardia y protección del patrimonio. Eh, Justamente nuestro país tiene diferentes leyes que rigen que estos objetos, no es que simplemente yo por encontrarlo lo puedo quedar o puedo venderlo o puedo hacer algo por el estilo, puedo destruirlos, no, sino que el patrimonio nos pertenece a todos, digamos, pertenece a toda la ciudadanía argentina. Entonces, por eso están estos organismos que regulan estas leyes y que las aplican. En la provincia es esto, la Dirección de Patrimonio, que pertenece al Instituto de Cultura. Ahí se pueden hacer avisos, denuncias, lo que sea, de hallazgos o de cualquier cosa. Ellos son tal vez los principales en la provincia. Pero entendiendo también que la provincia es muy grande y que por ahí Resistencia le queda lejos a muchos, esto, si tienen un museo cerca, eh, dar notificación al museo, eh, no sé, que tal vez sea el primer intermediario entre el hallazgo y la provincia. Hay veces que los hallazgos son simplemente eso, 2 o 3 fragmentos, hay veces que capaz implican mayor trabajo. También se pueden comunicar con la Facultad de Humanidades, ahí está el Museo de Antropología, o el Instituto de Investigación Geohistórica, donde yo trabajo, ahí está la línea de arqueología también dentro del núcleo de historia colonial, eh, a ver cómo se puede proceder, porque a veces eso, a veces solamente son 2 fragmentos y listo, digamos, y a veces no, capaz hay algo más para ver, para investigar y para recuperar de manera correcta. Pero bueno, siempre ante el hallazgo tratar de, si es inevitable, si es evitable levantarlo, entonces evito. A menos que yo no tenga opción de levantarlo y demás, bueno, ahí sí, para que no se pierda, porque no sé, está en un riesgo inminente de perderse, de romperse o de verse afectado, bueno, ahí sí, levanto, lo llevo al museo, hago la denuncia a las autoridades pertinentes y ahí se ve cómo se procede. En este caso se denominan rescates arqueológicos o intervenciones por ese estilo, pero es lo que corresponde, no por ahí tirarlo o guardárselo como un souvenir o como una maceta, no, digamos, no corresponde. Y bueno, también destacamos la labor de numerosos museos del interior que van teniendo áreas destinadas a lo que